Listo, buenas noches nuevamente para todos. Les voy a compartir acá como siempre la presentación y vamos a iniciar. ¿Me confirman porfa si me escuchan Afirmativo, bien? profe. Y si estamos viendo ahí la presentación. Sí, señor. Listo, gracias. Buenas noches, profesor. Saludos a todos. Buenas Bendiciones. noches. Listo, entonces vamos allá a mirar unos pequeños temas relacionados con las instalaciones eléctricas, algo pues muy básico, algo muy sencillo, es prácticamente como un resumen de todo el curso, entonces vamos a empezar. Las instalaciones eléctricas, pues hay de varios tipos. Vamos a mirar acá una de, em, no es las más fáciles, pero pues sí es las más sencillas de entender teóricamente, conceptualmente, que son las instalaciones eléctricas industriales. Entonces, ¿cuáles son sus componentes principales? Uno de ellos, pues, son los transformadores de potencia. Todos sabemos que, pues, un transformador lo que hace es convertir la tensión de alta a baja o media según la necesidad de la industria, permitiendo una distribución de energía adecuada para los equipos. Tuvimos también la posibilidad el curso pasado de mirar algo de cómo funcionaba el transformador. Miramos el tema de las corrientes parásitas, de la eficiencia, del calibre de los cables, de la composición del núcleo. Em, Ahí hablamos de varias cositas. También les compartí pues el libro. No sé si de pronto lo hayan mirado, de pronto las personas que estuvieron interesadas en esta parte de las máquinas eléctricas, pues ahí hay bastantes ejemplos y bastantes conceptos que pueden profundizar. Tenemos también el tema de los tableros de distribución, que pues se encargan de distribuir la energía eléctrica hacia las distintas áreas de la industria y protegen el sistema mediante interruptores y dispositivos de protección. Entonces podríamos entender lo que es como el centro de mando donde nosotros vamos a tener la posibilidad de monitorear todos los parámetros eléctricos relacionados con los diferentes equipos y las diferentes máquinas que están conectados a él. También tuvimos la oportunidad pues de hablar de parte de los conductores. Hablamos de los diferentes tipos, hablamos de la nomenclatura de los colores, hablamos a profundidad también del tema de cómo era que funcionaban estos hilos, que por qué se comportaban mejor si eran multifilares a un conductor em, unifilar. Hablamos acerca del efecto piel, acerca del efecto corona y cómo influían estos efectos en las pérdidas y, y en la transmisión de la energía eléctrica. Acá leyendo pues textualmente la definición, pues simplemente transportan la electricidad desde la fuente de alimentación hasta los equipos de consumo. Interruptores y disyuntores, también tuvimos la posibilidad de analizarlos uno a uno, mirar cómo era el tema de la coordinación, tema pues bastante importante no solamente en la parte de la transmisión y la distribución, sino también en los sistemas de control. Es un tema pues bastante interesante, es el de las coordinaciones, de la coordinación de las protecciones, pues que obviamente demanda mucho, mucho tiempo primero para entenderlo y después pues para uno hacer como su propio aporte, sacar sus propias conclusiones. Esto pues es un tema bastante chévere, em, bastante amplio en todos los sentidos porque lo podemos aplicar en todos los niveles de tensión. Entonces, también para los que les guste, pues hay bastante literatura acerca del tema. Acá pues haciendo un repaso conceptual nos dice que protegen el sistema eléctrico ante sobrecargas y cortocircuitos, evitando daños en los equipos y riesgos para la salud. Entonces también
como conclusión del curso, ya para cerrarlo, tener claro que el cortocircuito es diferente a la sobrecarga para el tema del cálculo de las protecciones. Acá nos hablan de las acometidas y barras de distribución. Esto sí, no, pues no tuvimos la oportunidad de analizarlo a fondo. Acá nos dice que pues son los encargados de conectar la instalación industrial con la red eléctrica principal y permiten la distribución de energía dentro de la planta. Entonces tenemos ahí un esquema muy básico de lo que es una acometida. Entonces una acometida simplemente es la conexión que hay entre el lado de la compañía que es la encargada de suministrarnos la energía, con el lado del usuario. Entonces pues acá tiene algunas, nos muestran pues las partes de las que está conformado. Entonces acá tenemos por ejemplo el transformador, tenemos obviamente todas las fases, el neutro, el cable de la cometida, acá tenemos la mufa que es este gorrito de acá, tenemos el medidor. Este tema del medidor, pues también hay diferentes configuraciones, diferentes marcas, diferentes formas de conectarlo dependiendo las necesidades del usuario. Acá como estamos tratando el tema de las instalaciones industriales, pues van a tener ciertas particularidades. Va a ser diferente por ejemplo, el medidor que tengamos en la casa. Como siempre, pues también la tierra que está conectada en la parte del lado de la compañía y la tierra que nosotros conectamos por cuenta propia. En este caso, pues sería en la parte industrial. Tenemos acá la caja de interruptores, las protecciones termomagnéticas, em, y eso, pues en esencia, sería de lo que estaría conformada una cometida. Simplemente la podemos entender como el empalme que hay entre la distribuidora y el usuario final. Acá nos hablan también del sistema de puesta a tierra. También tuvimos ahí la oportunidad durante, a lo largo del curso de explicar a grosso modo cómo era que funcionaba, cómo era que se medía la resistividad de la tierra, cómo era que eh, se utilizaban acá diferentes materiales dependiendo también de las aplicaciones y obviamente de la resistividad. Y vimos cómo eran esos métodos que se hacían para no solamente calcular em, el material, sino también para de pronto si había la necesidad de enriquecer la resistividad del terreno. Vimos también el tema de la tierra aislada, el tema de la tierra de protección. Entonces, esta parte pues también es un tema amplio, es un tema que hay mucha investigación acá en Colombia, sobre todo en la parte de las descargas atmosféricas. Entonces, para aquellas personas que quieran profundizar en eso, eso también pues es una ciencia muy, muy chévere, muy bonita. Acá pues no, leyendo la definición nos dice que pues los sistemas de puesta a tierra aseguran que las partes metálicas no activas de los equipos estén conectadas a tierra para reducir el riesgo de descargas eléctricas, protegiendo pues no solamente a las personas, a los animales, sino también a los equipos. También tuvimos la oportunidad de hablar de los motores, hablamos del motor de inducción, hablamos también del generador, de la máquina síncrona, entendimos pues de una manera muy general cómo era el principio de funcionamiento de estas máquinas eléctricas dinámicas, y esto pues también es un sinfín de estudios, esto cada día pues se va mejorando la tecnología, van mejorando los materiales, va mejorando también el tema de la electrónica de potencia, el tema del control. Entonces esto pues también está muy asociado al tema de la automatización. Ahí tenemos pues otro campo bastante amplio para seguir explorando. Entonces leyendo acá nuevamente la especificación,
perdón, la definición nos dice que los motores y controladores de velocidad son equipos específicos que regulan la potencia y la velocidad de los motores industriales para adaptarse a las necesidades del proceso. Em, en este curso pues no hablamos de los condensadores, pero sí lo hablamos en el pasado. Entendimos em, cuando trabajamos en el multisim y veíamos em, las diferencias de las ondas entre la onda de corriente, la onda de tensión, la onda de potencia. Veíamos cómo se generaba un desfase y con ese desfase pues se generaba unas pérdidas en la línea y vimos cómo lo podíamos solucionar con el tema de los capacitores, del banco de los capacitores. Entonces los bancos de capacitores en esencia pues compensan el factor de potencia, optimizando el consumo de energía reactiva y evitando pues las penalizaciones de la compañía de distribuidora de la energía. Hablamos también de la parte de la iluminación. Miramos cuáles eran las diferencias entre, por ejemplo, la luz cálida, la luz fría, y vimos las diferencias que había entre la intensidad lumínica, entre la iluminancia, entre la luminancia. Examinamos pues muy generalmente em, estos parámetros de luminosidad asociados con pues la parte del alumbrado. Esto pues también un tema para aquellas personas que pues quieran profundizar, ahí hay mucha tela de donde cortar. Em, el tema de las UPS, de los sistemas de respaldo de energía que proveen energía ininterrumpida a equipos críticos en caso de fallas en el suministro eléctrico. Entonces, estos UPS, pues las hay de todos los tamaños, las hay de todas las gamas, de todos los niveles de tensión. Pues acá en esa foto ustedes pueden ver que esto es bastante sofisticado, pues hay unas que son, estos ambientes pues no son tan bonitos, sino pues es algo más rústico, pero igual cumplen todas con su función, aun siendo pues más económicas. Esto pues se utiliza en muchos ambientes, en muchas aplicaciones. Aquí siempre hablamos de la parte hospitalaria, que es una de es una de las instalaciones que tiene pues muchas particularidades que son como las más delicadas, donde se pueden utilizar este tipo de elementos. Jonathan, ¿tenía algo que decir? ¿Alguna pregunta? Eso creo que no. Hablamos también de la eficiencia energética en el tema de los transformadores, en el tema de los motores, en el tema de la distribución de la energía eléctrica desde la etapa de generación, la etapa de transmisión, la etapa de distribución hasta pues el uso final. Entonces la eficiencia energética se refiere al uso de menos energía para realizar una misma actividad o lograr el mismo resultado. Esto implica optimizar el consumo de energía sin sacrificar el rendimiento o comodidad. La eficiencia energética no solo reduce costos, sino también disminuye el impacto ambiental, ya que reduce las emisiones de gases de efecto invernadero y la dependencia de combustibles fósiles. Entonces, también hemos hablado acá durante el curso mucho acerca de las energías renovables y del impacto que en todos los sentidos, impacto ambiental, impacto económico, impacto político, todo pues lo tratamos de hablar desde diferentes puntos de vista, entonces creo que esto también quedó bastante claro. Algunas maneras pues de lograr esta eficiencia, acá nos nombran algunas, pues obviamente la tecnología eficiente, utilizar equipos y electrodomésticos de bajo consumo como bombillos LED, motores de alta eficiencia y dispositivos con certificación energética. También hablamos al principio del curso del tema de las certificaciones de los equipos. El aislamiento térmico,
Nos habla de mejorar el aislamiento que reduce la pérdida de calor en invierno y de frío en verano, disminuyendo la necesidad de calefacción y aire acondicionado. Entonces esto ya pues es una parte más mecánica, una parte más desde el punto de vista de la termodinámica, pero pues que ayuda a la parte del ahorro y de la eficiencia energética. Lo de la automatización y control, entonces cada vez más pues tenemos sistemas más automatizados con el tema de la inteligencia artificial, entonces hay muchos procesos que ya son pues bien autónomos, entonces pues se necesita personas que entiendan cómo funcionan esos sistemas para pues hacer no solamente nuevas investigaciones, sino el tema de los mantenimientos. Entonces, pues obviamente tenemos que entender de qué se trata todo esto. Entonces, ¿qué nos dice acá la definición? Nos dice que son sistemas de gestión inteligente como sensores de movimiento, termostatos programables que optimizan el uso de la energía y evitan desperdicios. Nos hablan acá pues también del mantenimiento preventivo. Siempre la palabra preventivo pues está presente. Entonces, realizar un mantenimiento adecuado de los equipos asegura su eficiencia a largo plazo y evita que consuman más energía de la necesaria. Entonces, siempre es mejor prevenir que curar. El tema de las fuentes renovables nos habla de integrar energías renovables como la solar o eólica, ayudar a reducir la dependencia de fuentes de energía no renovables y a mejorar la eficiencia global del sistema. Entonces acá hay unos tipos de eficiencia energética, eh, pues de acuerdo al porcentaje de consumo energético. Entonces tenemos acá en primer lugar esta etiqueta que está en verde, que es A++, que es un consumo de energía inferior al 30% del promedio o de la media. Entonces acá están los diferentes rangos, por ejemplo acá entre el 30% y el 42%. Estos que están en verde podríamos decir que son sistemas con una muy buena eficiencia, entre el 42 y el 55. Y tenemos acá en la parte de abajo sistemas que pues son poco eficientes. Entonces ahí tenemos esa distinción. Acá mirando un poco más en detalle el tema del mantenimiento, entonces nos dice que el mantenimiento de instalaciones eléctricas es crucial para garantizar la seguridad, eficiencia y longevidad de los sistemas eléctricos en cualquier instalación. Existen dos tipos principales de mantenimiento. Entonces esto creo que todo lo hemos visto. No solamente aplica para la parte eléctrica, sino para cualquier otra actividad económica. Entonces el mantenimiento preventivo se trata de realizar de manera programada para prevenir fallos y asegurar el correcto funcionamiento de las instalaciones eléctricas. Incluye tareas como inspecciones visuales, vea, hace parte del mantenimiento preventivo, una simple inspección visual. El tema de la limpieza, ajuste de conexiones, comprobación de voltajes y corrientes, em, pruebas de aislamiento y calibración de equipos de protección. Entonces, como siempre, tratar de prevenir las cosas, anticiparse a los hechos, saber que pues los equipos tienen una vida útil y que esa vida útil la podemos prolongar si le hacemos un buen mantenimiento a esos equipos. El mantenimiento correctivo pues se realiza cuando ya ha ocurrido un fallo o un problema en la instalación eléctrica. Su objetivo es reparar o reemplazar componentes defectuosos para restaurar el funcionamiento de la instalación. Este tipo de mantenimiento puede ser más costoso y disruptivo, por lo que el preventivo es preferible para minimizar su necesidad. Obviamente uno nunca quisiera hacer el mantenimiento correctivo, pero es inevitable, no solo por no haber hecho el mantenimiento preventivo, sino por factores que no son tan predecibles o por fallas de alguno de los componentes del sistema.
¿Cuáles son las principales tareas en el mantenimiento de las instalaciones eléctricas? Pues una inspección visual, que es simplemente revisar cables, conectores y componentes en busca de signos de desgaste, corrosión o daño. La limpieza, pues eliminar polvo, suciedad y cualquier material extraño que pueda afectar el funcionamiento o la seguridad de los equipos. El ajuste de conexiones, verificar y ajustar las conexiones eléctricas para evitar falsos contactos que provocan fallas o sobrecalentamientos. Este pues es bastante frecuente, eh, porque como todos sabemos los metales se dilatan en los cambios de temperatura. Estamos hablando pues de ambientes industriales, que pueden haber muchas variaciones en la temperatura. Entonces estos contactos, usted cree que pues están bien, usted los apretó bien y de pronto al día siguiente ya amaneció suelto. Es por el tema de la dilatación de los metales. Entonces esos ajustes, esos empalmes cuando están mal, eh, están haciendo falso contacto, provocan lo que nosotros llamamos los puntos calientes. Lo que nos están hablando acá del sobrecalentamiento, y parece que fuera pues una falla menor, pero es bastante crítica, eh, sobre todo en el tema de los motores. Cuando se cae una fase, se pierde una fase, eh, todo el sistema ya empieza a fallar por esas pequeñas cosas que parecieran ser no tan importantes. Las pruebas de aislamiento, entonces realizar pruebas para asegurarse de que el aislamiento de los cables es adecuado y no existan fugas de corriente. Sobre todo el tema de las fugas em, que puedan ocasionar no solamente fallas a los equipos, sino pues daños a las personas. Revisión de protección. Comprobar el estado de los dispositivos de protección como interruptores, fusibles y disyuntores y reemplazarlos si es necesario. ¿Cuáles son las herramientas que vamos a utilizar para detectar esas fallas o para prevenirlas? Pues obviamente el multímetro. Pues ya tenemos que tener claro cómo se utiliza, y obviamente pues tenemos que tener muchísimo más claro cuáles son los parámetros que vamos a medir para medirlos bien, para medir cuáles son sus magnitudes, sus múltiplos y submúltiplos, para poder utilizarlo de una manera correcta y sobre todo pues interpretar qué es lo que estamos midiendo para poder evitar fallas o para corregirlas. Entonces ya tenemos que tener bastante claro el tema de la tensión, de la corriente, de la resistencia, todo esto. El megómetro, que simplemente pues es un aparato para medir resistencia, pero lo hace de una manera, a una escala diferente, una escala mayor, para medir grandes resistencias, por ejemplo en transformadores y en motores. Em, Obviamente aplica el mismo principio de funcionamiento del ómetro, simplemente que aplica una tensión más elevada, porque los componentes pues son más robustos. Eso es lo que es un megómetro. El analizador de calidad de energía o el analizador de redes es útil para identificar problemas como picos de tensión, el tema de los armónicos, y caídas de tensión, también lo que hablamos del factor de potencia. Entonces ya hay unos aparatos bastante sofisticados, en los cuales usted le puede introducir cuáles son las normas que debe cumplir. En el caso de nosotros, usted em, lo podría programar para que funcione con base en el RTE y en la NTC 2050. Entonces él detecta cualquier eh, anomalía eléctrica, por ejemplo el factor de potencia. Dice, bueno, este factor de potencia está sobrepasando el límite de acuerdo a la norma. Él mismo va y revisa la norma y de una vez le hace el cálculo y le dice, es recomendable para esta anomalía el siguiente equipo o la siguiente em, mantenimiento o el siguiente procedimiento. Así de sofisticado es. Obviamente pues eso no es barato, y pues también hay que tener la capacitación para manejar estos elementos.
Por último tenemos acá pues las pinzas amperimétricas. Esto pues ya es un elemento más rústico, más elemental, que pues sirve para medir corriente sin desconectar el circuito. Obviamente nunca va a dejar de existir y nunca va a pasar de moda porque pues es algo práctico y es algo que ya está normalizado en los mantenimientos. También pues en reiteradas ocasiones hemos hablado del tema de la seguridad, de todo lo que son las consecuencias de los parámetros eléctricos, como es que la electricidad puede agredirnos a nosotros o puede agredir a los equipos. También el tema de los elementos de protección personal. Entonces acá pues hicimos un pequeño resumen, em, algo muy sencillo ahí como para no volver a repetir lo mismo. 7 aspectos claves de la seguridad en instalaciones eléctricas industriales. Entonces, obviamente, tener presente las normativas y regulaciones, hacer un diseño seguro, el tema de la prevención, vea, prevención de riesgos, el tema del mantenimiento, los equipos de protección personal, las emergencias y las instalaciones específicas. Entonces, esto hace referencia a que no todas las instalaciones pues van a ser iguales. Cada una tiene sus particularidades y cada una de ellas tiene sus requerimientos. Entonces ya toca ir a revisar las normas y mirar a ver cuáles son esas especificaciones ya puntuales. Vamos a hablar un poco más al detalle del tema del diseño de instalaciones. Em, Como sabemos, pues existen instalaciones en oleoductos, las hospitalarias, las residenciales, las industriales, las públicas, eh, eh, entonces en minas, por ejemplo. Entonces hay muchas aristas acá para estudiar. Pues acá escogí una muy sencilla, un ejemplo muy sencillo, que es el de una instalación industrial donde pues hay un par de motores y unas cargas muy básicas, pues para más o menos entender cómo es que funciona y cómo es que se hace el cálculo de, mm, de los cables, el cálculo del transformador, el cálculo de las protecciones. Esto pues, como les decía, tiene sus particularidades en cada una de las instalaciones. Vamos a ver acá un ejemplo muy sencillo. Entonces, el diseño de instalaciones eléctricas industriales es un proceso fundamental que requiere una comprensión sólida de varios conceptos eléctricos, normas y prácticas de seguridad. Aquí algunos aspectos claves que podríamos considerar. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es una evaluación de necesidades. Entonces, vamos a hacer una demanda de carga, lo que también llamamos el cuadro de cargas. Entonces se calcula la demanda de potencia total y evalúa la capacidad requerida para los equipos y maquinarias. Entonces ya vamos a ver cómo es esto. El perfil de uso define el tipo de proceso y carga, es decir, motores, iluminación, calefacción, sistemas de control y cuáles son sus perfiles de funcionamiento. Entonces usted tiene que mirar cada uno de sus elementos, qué exigencias eléctricas tiene. Aparte pues de las otras exigencias como la humedad, la temperatura, ya lo que se refiere a la parte mecánica. Obviamente la planificación y normatividad, teniendo en cuenta, en el caso de nosotros acá en Colombia, siguiendo las normas, la NTC 2050, el RETIE, la NEC y la IS. Estos ya pues son normas internacionales, también como la IEEE. Algunos equipos pues ellos mismos traen sus requerimientos, entonces pues hay que tener más o menos conocimiento de qué son esas normas internacionales. El tema de la documentación y de los permisos, pues define los permisos necesarios y prepara la documentación adecuada para cumplir los requisitos locales y nacionales. Entonces, no solamente los requerimientos de los equipos, sino los requerimientos de las personas que van a hacer la instalación y los que van a hacer el diseño, de las personas responsables de ese diseño eléctrico.
el diseño de los esquemas eléctricos, entonces tenemos el diagrama unifilar, diseño un diagrama unifilar que muestra la distribución eléctrica identificando las fases, protecciones y cada punto de conexión. Entonces, ayer que hablamos del tema de las protecciones y el tema de la distribución, pues vimos más o menos cómo era un diagrama unifilar y cómo era el flujo de la energía a través de él. Entonces acá es lo mismo, pero pues en una escala más pequeña, en una escala ya donde solamente vamos a tener en cuenta la parte interna de de la instalación, en este caso pues industrial, va a ser un diagrama unifilar pues bastante sencillo. Tenemos los tableros y las subestaciones, pues define la ubicación, el diseño de los tableros y subestaciones como transformadores, interruptores principales y protecciones. Entonces acá ahorita vamos a hacer un ejemplo teniendo en cuenta em, estos tres elementos. Obviamente pues es un ejemplo muy simplificado, muy general para mirar más o menos cómo es que funciona el tema de los diseños. Em, el dimensionamiento de los cables, pues también calcular el calibre de los conductores, considerando la corriente nominal, la caída de tensión y la temperatura del ambiente. Entonces, cuando hablamos de los cables, vimos que em, en la etiqueta de esos conductores, pues están todos estos parámetros. Entonces, todos esos parámetros son importantes para que escojamos o elijamos el conductor correcto para lo que nosotros queremos. También el tema de las protecciones, pues ya hablamos bastante de eso, de cuáles eran los tipos, fusibles, disyuntor interruptores diferenciales, eh, todo esto en función de las cargas y de los riesgos específicos. Y los dispositivos de control, em, donde se incluyen pues toda la parte de la automatización según las necesidades de los procesos industriales. em, el manejo, por ejemplo, de los PLC, de los relés, de los contactores. Esto pues también es un tema bastante chévere de la electricidad porque pues incluye todo, el tema del control y el tema de la potencia. Entonces usted tiene que saber, aparte de cómo conectar el motor, de calcularle sus protecciones, pues tiene la posibilidad también de eh, programarlo y a través del PLC para que pues cumpla la función que usted desee. El tema de la canalización y de recorridos, pues planifica los recorridos de los conductores y los tipos de canalización, bandejas, tuberías de acuerdo con la disposición física y la facilidad del mantenimiento. Entonces ahí en el RETIE también hay em, un apartado donde nos hablan de todo esto, de los materiales de las bandejas, de las distancias, eh, de la capacidad de soportar determinada cantidad de cables, lo mismo las tuberías, si son internas, si son externas, si son de un material X, si son subterráneas, el tema de la temperatura, el tema de la humedad. Entonces también ahí hay varias opciones y varios requerimientos de las normas, ¿no? Que nos obligan a utilizar determinado elemento para determinada aplicación. Volvemos acá al tema de las conexiones a tierra, entonces esto pues también es un tema bastante amplio. Diseña el sistema de puesta a tierra para la seguridad y protección contra sobrecargas y descargas atmosféricas. El tema de la iluminación, entonces calcular la iluminación necesaria de cada área conforme a la actividad que se realiza de acuerdo con la normativa. Controles de iluminación, también establece el sistema de control de iluminación que optimicen el uso energético. Los sistemas de respaldo y de calidad de energía, entonces volvemos al tema de las UPS y los generadores. Entonces también esto tiene bastantes requerimientos eh, normativos para el uso de estos
elementos de respaldo. Y el tema de la calidad de energía para pues cargas que son bastante sensibles, que no admiten porcentajes altos de caídas de tensión, por ejemplo, o de cambios en frecuencia o sobrecorrientes. Entonces, a eso se refiere la parte de la calidad de la energía. Sabemos que pues ese es un tema también eh, bastante complejo porque pues incluye no solamente los parámetros eléctricos, sino muchos parámetros mecánicos. Por ejemplo, cuando usted tiene conectado ahí el motor y ese motor excede la capacidad por X o Y motivo, ahí ya empieza a, a descalibrarse eh, el tema de la tensión y empiezan a ocurrir los problemas. Esto estamos hablando de aplicaciones que son bastante exactas. Por ejemplo, en una llenadora, en una embotelladora, siempre el tema de la calidad de la energía eh, se le pone mucho cuidado a eso. Y siempre pues hay investigaciones y hay mucha gente trabajando en esta parte. Acá nos habla, por ejemplo, de considerar la instalación de filtros armónicos, estabilizadores y otros dispositivos de compensación reactiva para mejorar la eficiencia. Acá volvemos al tema de la documentación y pruebas. Entonces tenemos planos y especificaciones. Entonces tenemos que generar planos detallados y documentos técnicos que describan todos los aspectos del diseño. Obviamente pues también hay que hacer algunas pruebas, algunos proyectos piloto que se le dice habitualmente para probar alguna teoría que tengamos ahí o alguna idea que tengamos para mejorar el sistema. Entonces toca obviamente hacer prueba y una puesta en marcha. Entonces se dice que se establece un protocolo de pruebas para garantizar que el sistema funcione correctamente y cumpla con los requisitos de seguridad y de eficiencia. No sé si alguien tenga algo que añadir o tengamos alguna pregunta. Ahí pues también toda esta parte ya habían unas cosas que habíamos hablado, entonces por eso traté de hacerlo de una forma rápida, es como solamente un repaso, como un resumen de lo que vimos a lo largo del curso. Entonces, como siempre, pues la invitación es esa, que ustedes vean a grosso modo cada uno de estos componentes de la electricidad y pues tomen una decisión a ver dónde ustedes se especializan o sea, dónde escogen para especializarse mejor. Listo, entonces si no tenemos ninguna duda por el momento, tomémonos un descanso, faltan 10 para las 9, veámonos a las 9 en punto, revisamos el ejemplo, un ejemplo muy sencillo, y listo, terminaríamos hoy con el curso. Muchas gracias, profe. Listo, ya nos vemos. Gracias. Listo, entonces, porfa me confirman si están viendo mi pantalla y si me escuchan bien. Sí, señor. Listo, gracias, Alexander. Se ve perfecto, profesor, se ve perfecto. Listo, Arnaldo, gracias. Listo, entonces, como les decía, vamos a mirar acá un ejemplo muy sencillo para dimensionar el tema del transformador.
dimensionar los conductores y dimensionar las protecciones. Entonces, vamos a suponer que tenemos en una industria las siguientes cargas. Pues, algo muy sencillo. Entonces tenemos dos motores. El primer motor es de 40 kilovatios y tiene un factor de potencia de 0.85. Todos estos datos pues ustedes lo pueden encontrar en la etiqueta del motor. El motor 2 es de 25 kilovatios y tiene un factor de potencia de 0.9. La iluminación total pues suma 20 kilovatios y funciona a un factor de potencia de 0.95. Y el resto de cargas, si las sumamos, tenemos que es de 10 kilovatios con un factor de potencia de 0.9. Como vemos, pues el factor de potencia es bastante bueno y está en el rango de lo que es permitido por la norma. Entonces, para hacer el cálculo de la, de la dimensión del transformador, pues tenemos que sumar todas esas potencias con su respectivo factor de potencia. Entonces utilizamos esta fórmula que nos dice que la potencia aparente medida en voltiamperios pues va a ser la potencia activa de cada uno de los elementos dividido su factor de potencia. Entonces en el caso del motor 1 teníamos que era de 40 kilovatios y funcionaba un factor de potencia de 0.85. Esto nos da una potencia aparente de 47.06 kVA o kilovoltiamperios. La potencia aparente del motor 2, la potencia real o la potencia activa es de 25 kilovatios. El factor de potencia es de 0.9. Esto nos da una potencia aparente de 27.78 kVA. La iluminación nos habían dicho que era de 20 kilovatios. El factor de potencia de 0.95. Hacemos ese cálculo y nos da una potencia aparente de 21.05 kVA. Y las cargas varias era de 10 kilovatios con un factor de potencia de 0.9 para un total de 11.11 kVA. Sumamos todas estas potencias aparentes, lo que estamos haciendo acá, y nos da una potencia total de 107.0 kVA. Esa es la potencia que nosotros tenemos que tener en cuenta para el dimensionamiento del transformador. En instalaciones industriales no todas las cargas están operando al mismo tiempo. Entonces hay un factor que se llama factor de simultaneidad y hay un factor que se llama factor de demanda. El factor de simultaneidad se refiere a que todas las máquinas, en este caso los dos motores, la iluminación y las otras cargas varias, obviamente no van a funcionar todo el tiempo, sino que va a haber momentos donde una opere y la otra no. ¿Esto de qué va a depender? Este factor de simultaneidad, esto va a depender pues de su actividad económica. Puede pasar que de pronto sí esté cercano a que todas estén funcionando al tiempo. O puede pasar que funcionen de manera escalonada, que primero funcione una, después la otra, y así sucesivamente. El factor de demanda se refiere a algo muy parecido, que es a la máxima potencia que pueden trabajar. Entonces, una cosa es que funcionen de manera simultánea y otra cosa es que funcionen a su máxima potencia. Entonces, puede que en un momento funcione en un rango el motor y en otro esté más exigido. Entonces, eso es lo que se refiere al factor de demanda. Lo mismo pues con las otras cargas. Simplemente pues multiplicamos acá estos factores por la potencia total que habíamos calculado, que era de 107.0 kVA, lo multiplicamos por el factor de simultaneidad y por el factor de demanda. Y esto es lo que nosotros llamamos potencia ajustada.
Entonces la potencia ajustada nos daría 68.49 kVA. Entonces, como podemos ver, esa potencia ajustada es mucho menor que la potencia calculada si todos estos elementos estuvieran trabajando a su máxima potencia simultáneamente. Cosa que, pues, no va a suceder. Usted calcula acá su factor de simultaneidad. Si usted ve que esto está muy cercano a uno, es porque esto sí está ocurriendo, que sus máquinas iban a trabajar simultáneamente. Lo mismo el factor de demanda, que van a trabajar a su máxima potencia, entonces estos factores se van a acercar a uno. Si fueran uno, entonces sí tocaría utilizar la potencia máxima que usted calculó, la potencia nominal. Entonces, pues esto casi nunca pasa. Estos son los valores más típicos que rondan el 0.9 y el 0. También 0.9 o 0.8. Entonces acá tenemos que la potencia es de 68.49. Ese sería el valor del transformador. Entonces obviamente tenemos que buscar un transformador. Si usted necesita em, algo muy preciso, pues lo mandaría a hacer de esas dimensiones, pero pues no es la idea. Hay otro factor que se llama el margen de seguridad. Entonces se recomienda agregar un margen de seguridad del 20% para futuras expansiones o sobrecargas. Este valor pues puede cambiar dependiendo de la norma, y en la norma de la NTC 2050 no nos habla del 20%, sino del 15%. Acá esto este ejemplo no lo saqué de un ejemplo acá de Colombia, entonces nos dice que el 20%, pero igual eso nosotros lo podemos ajustar. Acá no multiplicaríamos por 1.2, sino por 1.5. Entonces, simplemente multiplicamos acá y nos da que la potencia, ya con el margen, teniendo en cuenta que podemos hacer futuras expansiones, es decir, existe la posibilidad de comprar otro motor o de aumentar em, no sé, las luminarias o las cargas varias. Entonces, eso es lo que se refiere. Entonces, acá ya el cálculo final sería de 82.19 kVA. Entonces, usted selecciona siempre por encima. Entonces, los valores típicos de transformadores de esta potencia está hacia arriba, está el de 100 kVA y hacia abajo está el de 75 kVA. Obviamente, usted va a comprar el de 100. Le toca ahí irse hacia arriba, aproximar hacia arriba. Entonces lo que nos dice ahí, para la instalación seleccionamos un transformador estándar, por lo que elegimos un transformador de 100 kVA. Este transformador proporcionará suficiente capacidad para cubrir la demanda calculada. Este transformador pues usted lo va a comprar de acuerdo a los parámetros que le exija su necesidad. Puede ser un transformador seco, un transformador de aceite, lo que usted quiera, de la marca que usted quiera. Obviamente pues que cumpla todos los requerimientos. Listo, no sé si hay alguna pregunta de cómo calculamos el transformador. No sé si de pronto ya hayan hecho ese ejercicio. De pronto no en la parte industrial, sino en la parte residencial. Profe, tengo una pregunta. Sí, En el ejemplo que usted acaba de mostrar, ¿con qué ley se utiliza alguna ley para calcular? ¿ley te refieres a alguna norma o ley de como parecía la ley de Watt? Exacto, y parecida a la ley de Watt o la ley de Ohm. Ah, ok. Pues mira que es lo mismo. Vamos a devolvernos acá donde nos muestran la primera, mira, potencia aparente. La potencia aparente es igual a la potencia activa
que es kilowatts, y factor de potencia. ¿Tú estuviste en el curso de sistemas polifásicos? No, señor. Bueno, es que ahí todo esto que estamos hablando es de corriente alterna. Pues así para resumirte rápidamente, porque obviamente eso es largo. Acá entran a jugar el tema de los motores. Los motores nosotros la consideramos como cargas inductivas. Esas cargas inductivas generan en la red unas, unos desperdicios, una energía que no se utiliza. Esa energía que no se utiliza nosotros la llamamos reactivo. Ese desplazamiento que hay entre la corriente y la tensión es lo que llamamos factor de potencia. Lo importante es entender ese concepto, obviamente no es tan sencillo, tan fácil. Creo que pues con lo que te he hablado no creo que haya salido de la duda. Lo importante es que, lo importante es que entiendas que es referente a los motores. Los motores, por su disposición física, por su construcción física, que son unos bobinados, generan unas pérdidas, y esas pérdidas se traducen en calor en la línea. Entonces se quiere mejorar ese factor de potencia, y se utilizan los bancos de condensadores para eso. Entonces, obviamente toca entender cómo funciona un condensador, cómo funciona una bobina para entender todos estos conceptos. Pero puedes ver que acá estas ecuaciones son muy sencillas. Es una simple ecuación ahí, una división. Estos valores tú los puedes encontrar en la etiqueta del motor. El motor va a venir con una placa y te va a dar este valor. Entonces, si sabes interpretar eso, como puedes ver ahí, simplemente hacer unas divisiones. Haces unas divisiones muy sencillas y después una sumatoria total de todos los elementos que tengamos. Entonces, en este caso tenemos dos motores, pero podría existir la posibilidad de que hubieran 10. Se hace lo mismo. Sí, más o menos, Estefan. Sí, señor, sí la agarré, sí la agarré. Gracias. Listo, con gusto. No sé si alguien tenga alguna duda adicional. Si está muy confuso esta parte, no creo. Está, como decimos ahí, simplemente es hacer unas divisiones. Listo, entonces ya que calculamos el transformador, esto aplica también en la parte residencial. En la parte residencial es diferente en el sentido que ya vienen unas tablas preestablecidas. Por ejemplo, acá en Helicodensa tienen unas tablas que, de acuerdo al estrato, o sea, usted ya no tiene que hacer todo este cálculo, porque este cálculo es muy particular. Simplemente usted va y mira esas tablas de Nelly de Consa y ahí le dice, bueno, usted es estrato 3, por decir algo. Entonces, en el estrato 3, si por ejemplo en el conjunto que usted vive tienen una piscina, o van a hacer una piscina futuro, si usted está haciendo un cuadro de cargas para un conjunto, si tiene una piscina, si tiene un gimnasio, le calculamos de una vez el transformador, póngale ese transformador. Ya, no hay que hacer ningún cálculo. Si en su conjunto no hay piscina pero si hay gimnasio, póngale tal otro transformador. Si usted es estrato 2 que no vive en conjunto, que no hay piscina ni gimnasio, póngale otro transformador. Entonces esto ya es como una plantilla, ya viene hecho. Y es de acuerdo al estrato. Obviamente si van a hacer un diseño en un estrato 6, pues va a haber muchas cosas, ¿no? Van a tener piscina, van a tener gimnasio, eh, van a tener jacuzzi, van a tener estufas de inducción, hornos. Entonces ya el cálculo del transformador pues va a ser muchísimo más grande. Listo. Continuando acá, eh, vamos a medir la corriente que utiliza el transformador, pero en la parte de baja. Entonces, acá volvemos a una ecuación muy sencilla que involucra la potencia.
la tensión y ese parámetro de raíz de 3 que quiere decir que es un sistema trifásico. Como esto es un sistema trifásico, entonces la tensión de línea, como vimos cuando analizamos el tema de los fasores, ahí es donde aparece este raíz de 3. Entonces ya entendimos que el transformador es de 100 kVA, entonces multiplicamos 100 por K, que sería este 1000. La tensión, que es de 400 voltios, una tensión pues bastante normal en la parte industrial. Y el factor de raíz de 3. Hacemos estas operaciones matemáticas muy sencillas, muy triviales, y nos da que la corriente es de 144.34 amperios. Entonces lo siguiente es con ese valor, pues calcular qué, qué cable voy a utilizar. Entonces me salto acá un momento para mirar cómo es que calculamos ese cable. Cálculo del calibre de los cables. Entonces usamos la densidad de corriente. Entonces esto es un concepto diferente a la intensidad de corriente. Entonces nosotros siempre utilizamos en nuestro argot popular, nosotros hablamos de intensidad. Dice, no voy a medir la intensidad. ¿Pero la intensidad de qué? Porque existe la intensidad de campo eléctrico, la intensidad magnética, la intensidad de corriente, pero cuando hablamos de intensidad nos estamos refiriendo a corriente. Acá para el cálculo del conductor no tenemos que hablar de intensidad, sino de densidad. La densidad entonces ya no va a ser solamente en amperios, sino en amperios por milímetro cuadrado. Es decir, la sección transversal del cable. Acá lo que nos dice, el área de la sección transversal del cable. Entonces, como ya calculamos la intensidad de la corriente, la dividimos entre la densidad de corriente, corriente con corriente se va, y nos queda el área. Entonces, el conductor que vamos a utilizar es un conductor de 48.11 milímetros cuadrados. Entonces, usted va y busca en sus tablas y lo redondea. Acá siempre tratando de redondear hacia arriba. Entonces tenemos un cable de 50 milímetros cuadrados. Entonces ahí tenemos la tabla que está en el retier. Entonces usted viene acá y mira el área nominal y mira a ver cuál es el que más se le acerca. Entonces tenemos este de acá, 53.51 milímetros cuadrados. Este sería el más próximo. Es decir, que es un AWG de un 0. Ese es el calibre. O también podría mirar esta tabla de acá y mirar lo mismo. Cuál es, con el tema de la corriente, cuál es la que más se aproxima. Esta tabla la saqué del retier, esta tabla la saqué de internet para mirar a ver si estaban cercanos. Y sí, están cercanos los valores. Usted lo puede hacer de varias formas. Como usted ya miró que es de 50 milímetros y sabe cuál es la corriente, que es de 144, pues viene y busca acá en las dos tablas. En la tabla que puede encontrar en internet, vea, busca más o menos una corriente parecida, que es de 144, la próxima hacia arriba, vea, 150 amperios. Y le da lo mismo, vea, el mismo calibre, un 10 AWG. Acá pues tiene una especificación, un THWN que trabaja a 75 grados centígrados. Entonces sería una buena opción para ese transformador. Entonces ahí uno va practicando varias cosas, el tema de las tablas, el tema de las normas, todo. No sé si hay alguna pregunta de cómo hallamos el calibre del cable. Esto simplemente es un ejemplo, ustedes pueden hacer lo mismo para una instalación que vayan a hacer, por ejemplo, en su casa. Esa es la misma idea. Calcular el calibre de los cables, que siempre van a estar rondando por acá, ¿cierto? 12, 10 y 8. Pero sería bueno tener el sustento teórico de por qué usted escogió esos cables. No hacerlo ahí porque ya sabemos que es así, sino que llegar a esa conclusión. Ese sería un buen ejercicio para ir interiorizando estos conocimientos. Listo.
Estas tablas, como le digo, están ahí en el RETIE para que las revisen. Acá nos hablan también de la resistencia eh, en corriente continua a cierta temperatura. Profe, permiso, ese es el libro Señor, 4. señor, Ese es el libro 4 de Retier. sí, señor. Sí, ese está ahí en el capítulo 4, Muchas gracias. con gusto. Ahí hay, yo acá escogí de cable de cobre, también ahí hay de cobre suave, de aluminio. Hay hartas tablas de eso. Entonces va a depender también de la temperatura, del ambiente en donde usted vaya a trabajar. Todos estos parámetros, todas estas etiquetas, usted las tiene que tener en cuenta. La temperatura. Si el ambiente donde usted está trabajando tiene una temperatura que llegue a estos valores, ¿no? Entonces le tocaría cambiar acá el calibre del cable. Listo, otra cosa que tenemos en cuenta es la caída de tensión, que debe estar dentro del 3%. Entonces yo vi ahí en la NTC 2050, no nos habla del 3%. Acá, como les digo, este es un ejemplo que no es acá en Colombia. Ahí en la NTC 2050 nos dice de el 4% al 6%. O sea, nos da un rango entre el 4 y el 6%. De acuerdo a, de acuerdo a las aplicaciones. Entonces, para unos casos del 4%, en otros de 5%, otros de hasta el 6% en caída de tensión. Entonces, tenemos acá una fórmula muy sencilla. Tenemos corriente, tenemos la longitud, tenemos la resistividad y tenemos la tensión. Entonces, vamos a suponer que la longitud del cable en baja tensión es de 30 metros. O sea, esta L vale 30 metros. Y consideramos un valor típico de resistencia de cobre de aproximadamente 0.17 milímetros cuadrados por metro. Entonces esos valores están acá. Acá nos hablan de la resistencia por kilómetro. Acá nos están hablando por metro. Entonces toca hacer ahí la conversión. Entonces, calculando la caída de tensión de la resistencia de 50 metros, perdón, de 50, este 50 es el, este 50, ¿qué parámetro es? Ya me confundí ahí. Espérenme un segundo. Este 50 es la sección transversal que habíamos calculado acá. Este 50 milímetros, lo que redondeamos. Es decir, este valor que encontramos en la tabla y en el retiro. Habíamos dicho que era un 100, tiene una resistencia a los 20 grados centígrados de 0.32 ohmios por kilómetro, que es a la conclusión que llegamos acá, más o menos, 0.34, porque ahí está en kilómetros, acá está en metros. Entonces es un valor bastante aproximado. Entonces es congruente con lo que estamos haciendo, con la tabla que nos muestran ahí en la norma. Entonces la resistencia total del cable es multiplicar esa resistencia por metro, pues obviamente por los 30 metros y nos da la resistencia total. Lo aplicamos a la fórmula general, que es la resistencia total, multiplicamos eso, la corriente ya sabíamos que era de 400, entonces tiene una caída de tensión en 30 metros de 1 voltio, 1.1 voltio. Entonces pasa de 144.34 voltios a 143.34 voltios en 30 metros. Ese porcentaje equivale al 0.27%, es decir, está dentro del rango permitido. Nos decía que era de 3% ahí para este ejemplo, entonces estamos en ese rango, ¿verdad? En el rango del 2.7%. Entonces hay que tener ahí en cuenta el tema de el cálculo de la corriente para mirar los conductores y también el tema de las caídas de tensión, porque pues hay que cumplir con las normas.
Listo, no sé si tengamos alguna duda acerca del ejercicio. Fácil, difícil. Profe, yo no diría duda, ¿no? Sino que está muy buena la explicación de esta noche porque le permite a uno que viene trabajando de manera empírica a tener un poco más de conocimiento de lo que es la parte teórica, pues lo que es la parte matemática, lo que es la parte de la analítica, pues en la Sí, parte señor. eléctrica y así obtener mejor precisión, mayor resultado favorable y hacer un trabajo que esté dentro de las normativas vigentes aquí en Colombia, pues en la parte eléctrica. Sí, señor. Sí, pues esa era la idea del curso. Pues espero que lo hayamos logrado el objetivo. Obviamente, pues acá veníamos con unas personas que ya teníamos un poquito más de experiencia porque habíamos visto los sistemas polifásicos. Otras personas, pues que no, como el caso de Stephanie, que no había visto el curso anterior, pues esto de pronto se le complica un poquito más. Listo, no sé si haya más dudas, más aclaraciones. Si quedamos bien. Profe, una pregunta. Lo de los voltajes, lo de ahí en voltajes, no se puede hacer como de 127 voltios, o sea, fijos, o tiene que variar según la tensión que tengamos, según el voltaje que tengamos. No te entendí, ¿cómo así 127? Es que en la clase de ayer que tuve presencial, Sí. me decía que puede tener un valor fijo los voltajes, o sea, lo que tengamos en la casa, que es de 127. Bueno, es que en mi casa no tengo polo a tierra, como les comentaba. Ujú. Ah, ok, ya Entonces, te entendí. puede ser un valor fijo. Sí, claro, es que es lo que se busca. Lo que queremos es que haya un valor fijo. Lo que sucede en la vida real es que hay una caída de tensión. Entonces, acá en este caso, como es industrial, estamos hablando de un nivel de tensión más alto, 400. Pero ocurre una caída de tensión por el hecho que el cable tiene una longitud de 30 metros. Es decir, entre más longitud, más caída de tensión va a haber. Entonces, en el caso de que tú estás preguntando, también va a haber una caída de tensión. Habría que calcularla. Ya este 400 pues sería 127. Y lo que tú dices de mantenerlo físico, pues evidentemente es lo que todos queremos. Todos quisiéramos que siempre quedara 400. Se cayó un voltio, mira. ¿Sí ves? La tensión Sí, cayó. profe. Entonces Ujú. ya no es de... yo acá las estaba embarrando porque la estaba era comparando con la corriente, era con la tensión. Estamos hablando de tensión. Entonces quedó en 399. En el caso tuyo sería, si tiene también esos 30 metros y lo que calculamos acá la resistencia, sería de 126. ¿Sí ves? Va cayendo. Y es lo que obviamente no se quiere. Ah, listo, profe. ¿Listo? ¿Más preguntas? Profe, Señor. ¿será posible que se pueda coordinar por medio suyo un curso formativo así de lecturas de planos eléctricos, lectura e interpretación de planos eléctricos a nivel residencial, y a nivel industrial así, para tener un poco más de conocimiento en esa área? No, en el portafolio que yo tengo no me dieron ese. Me dieron pues esos que hemos visto, me dieron uno de electrónica, uno de matemáticas, el que su merced dice, ese está, espero, para virtual. En virtual sí hay unos programas de lectura de planos. Profe, pero la modalidad virtual es bien complicada porque nos envían, o sea, como los trabajos bien pixelados o las imágenes bien pixeladas y es difícil de entender. Pues que yo he tomado el de tableros y uno que tomé de domiciliaria.
o sea, son bien pixeladas las imágenes y no se logra o sea, detallar bien Ok, eso, y los como símbolos y todo. no hay interacción con el instructor, pues también uno a veces queda ahí con la duda, como que, No, incluso yo le pedí o sea, que me explicara y dijo, no, es que lo del virtual, o sea, nosotros solo nos mandan esto para que nosotros les expliquemos y ya, o sea, el instructor no diseña como el programa, sí, sino ese, que el SENA ya les dice, tienen que explicar esto y ya. Entonces cada vez pixelan más la imagen. Entonces es bien complicado, profe. no, pues igual a mí también me dan el programa. ¿Te acuerdas que yo se los compartí ahí en la primera clase? Ese programa ya está. Entonces de ahí yo trato de acomodar, pues también obviamente tengo la autonomía de acuerdo a lo que yo considero que es lo más importante de ese contenido. También es como criterio de cada quien. Entonces, pues ahí volviendo a ese tema, pues ojalá les haya gustado lo que yo traté de explicarles acá, que se haya entendido, que no hayamos perdido tanto el tiempo. Igual No, profe. asistimos a todas las clases, ustedes también, acá la mayoría asistieron, compartieron, creo que fue bastante fructífero, pues comparado con un curso de esos de virtuales que pues yo también los he tomado y no son tan enriquecedores. Profe, es que usted explica muy bien, entonces uno entiende demasiado, o sea, son buenas las clases con usted. Sí, igual ahí también como hemos tratado de dejar los videos en el YouTube, hemos tenido la herramienta también del grupo de WhatsApp. Entonces creo que sí hemos trabajado bien. Por eso también he querido pues seguir con ustedes porque ustedes tienen la disposición. Entonces ahí saliéndonos un poquito del tema, ahí están las ofertas de los cursos, está el de instalaciones. Obviamente no lo van a repetir, pero por si alguien lo quiere recomendar, no sé, a un amigo, a un familiar. Y está el de electrónica. De electrónica pues también es importante porque pues complementa todos los otros cursos que hemos visto. Igual también lo acomodé al mismo horario pues para que tuviéramos como para que no paráramos, mejor dicho. Ya tenemos ahí 20 personas, ya pues faltarían 5 para completar el curso. Si no las completamos con gente de acá de este mismo curso, pues ya toca mirar dónde conseguimos esas otras 5 personas. Profe, ¿me puede por favor compartir el link de ese curso de electrónica que no me pude registrar a tiempo en ese curso? Ahí está en el grupo. Se los voy a compartir acá por el chat de esta llamada. Profe, ¿qué Sí, temas abarca el curso de electrónica? la verdad no he visto el programa, no he diseñado estas diapositivas, pues esas diapositivas, ustedes ven ahí que uno las va pasando rápido, pues, pero eso requiere pues también un trabajo de primero uno recordar, porque pues uno no se las sabe todas de memoria, me toca ir a revisar, encontrar ejemplos. Entonces la idea sería ver algo de electrónica digital, electrónica análoga, y hacer unos ejercicios, nos enfocaríamos otra vez en el Tinkercad para no hacer tanta diapositiva, sino empezar a jugar otra vez con eso. Que eso pues también a uno le ayuda para hacer allá conexiones neuronales y poder entender mejor esta parte. Obviamente ustedes saben que yo no les exijo así que, uy, que tienen que entregar para tal día y no, nada, ahí lo que vayamos haciendo en clase, lo que vayamos entendiendo. No sé si hayan más dudas acerca de la presentación, del curso, del próximo curso, del horario. Listo, entonces ahí queda el link. Profe, y Eh,
el certificado de los cursos, ¿cómo los obtiene uno? Su merced entra al Sofía Plus, que en estos días, por cierto, ha estado como intermitente. Eh, yo a más tardar el sábado les comparto pues quienes em, aprobaron el curso, que pues en este caso son todos, pero pues para hacerlo de una manera ya formal, que ustedes sepan formalmente quienes aprobaron, y subo esas evidencias al Sofía Plus, y eso pues se demora ahí un tiempo. No sé cuánto tiempo, porque a veces es rápido, a veces corto, porque como les digo, la plataforma está eh, intermitente. Sí, profe, lleva 48 horas sin funcionar. Sí, Van eso 2 salió hasta días en que no está noticias y todo. funcionando. Esta tarde viendo el noticiero que no, yo ni me había enterado que no estaba funcionando la plataforma del Sofía Plus, del Sofía Plus, diría la profesora de inglés. Entonces, sí, los que quieran anímense y para completar el grupo, para no meter a nadie externo, para que quedemos los mismos, para completar los 25. Como para seguir con la misma tónica, que no me toque volver a mandar correos, que no me toque eh, enviarle un nuevo grupo, sino que sigamos lo mismo, o que ustedes traigan un invitado, pero pues que ya sepa más o menos cómo va a ser la dinámica. Bueno, vamos llamando acá lista por ahora. Raúl Alzate. Presente, profesor, pues sea el momento para darle muchas gracias a usted por compartir todos los conocimientos que ha compartido con nosotros, por la metodología que ha utilizado, porque en realidad, como decía la compañera Irania, yo intenté hacer 2 cursos ahí virtuales pues por Sofía Plus y no pude terminar ninguno de los 2 porque la metodología no me lo permitió. Definitivamente llega un momento donde uno se bloquea y no puede continuar. Entonces, pues digamos, la metodología, la pedagogía que usted utiliza en realidad es muy, muy, muy efectiva, las dudas se aclaran. O sea, la verdad, muchas gracias, profe hermano, la verdad, muy, muy agradecido con usted y con los compañeros también, pues, que ha sido muy valiosa, digamos, la participación de todos, se ve que tienen mucho conocimiento. Hay unos como Carlos que en realidad pues nos lleva mucha ventaja a todos y tiene demasiados conocimientos, pero uno recuerda con mucho cariño de aquí para allá lo que es Arnaldo, a Irán y a Alexander, a Eliezer, mejor dicho, todos, la verdad quedan en el corazón de uno y muchísimas gracias a todos y a usted, profe, y disculpe la demora. No, señor, gracias a usted también por la participación. Y sí, pues yo eh, siempre he tratado de explicar como me hubiera gustado que me explicaran a mí, porque pues uno a veces se encuentra con personas que sí tienen como la vocación de enseñarle a uno, y hay otros que pues no tanto. Afortunadamente pues he tenido tanto en el SENA como en la universidad unos maestros excelentes también, que tienen una metodología muy buena. Entonces el crédito más que todo para ellos, porque pues yo nunca he estudiado pedagogía. He hecho un par de cursos ahí en el SENA, pero ustedes saben que pues eso no es tan trascendental. Simplemente yo estoy transmitiendo lo que esos buenos maestros que he tenido es lo mismo que yo les transmito a ustedes. Entonces, con mucho cariño también lo hago, porque pues a mí me gusta siempre estar estudiando, siempre estar recordando las cosas. Entonces también es un beneficio para mí, porque yo pues he aprendido mucho de ustedes también, como su merced lo dice. Carlos es una persona que sabe muchísimo, ya pues muchos años con esto, tiene unos criterios muy precisos, no habla y cosas que sin sentido, sino con propiedad. Entonces también aprendió no solamente él, sino pues
de todos ustedes en cada uno de sus campos. Por ejemplo, Alexander en el tema de la seguridad. Stephanie, por ejemplo, que es nueva acá con nosotros, también ha tratado de integrarse. Ha sido también muy nutritivo el aporte de ellas. Irania, que también está estudiando pues electricidad y siempre ha estado acá en todos los cursos, asistiendo, participando, entregando los trabajos. En este curso pues no les dejé trabajos porque pues tampoco quiero saturarlos de tantas cosas. Eh, y bueno, felicitarlos a todos y ojalá pues podamos seguir trabajando ya lo que queda de este año porque ya pues para el 2025 yo creo que no seguimos con este trabajo. Entonces ya terminar el año de buena manera. Muchas gracias, profe. Muchísimas gracias por su dedicación. Listo, Francisco, gracias. Voy a llamar acá lista rápido, ya no los molesto más. Crislin Manuel. Presente, profesor. Muchas gracias, profesor. Listo, Crislin, gracias. Alexander Bermúdez, Jonathan David. Profe, muchas gracias. Un Dios le pague de todo corazón y orgulloso de pertenecer a un grupo donde la gente demostró tanto sus conocimientos. Muchas felicitaciones para todos. Dios los bendiga. Listo, gracias, Alex. Profe, Carlos presente. Arturo. Listo, Jonathan, gracias. Profe, una pregunta. ¿Qué posibilidad hay que de pronto el próximo curso sea, no sé si tenga horario un poco más temprano o en las horas de la mañana? No, yo todo lo cuadré fue por la tarde, por la noche. Por la mañana ya, yo creo que ya no cuadramos nada. Lo que pasa es que a mí, profe, se me dificulta el horario por el trabajo. No, pues igual, Jonathan, inscríbase y miramos ahí cómo cuadramos las actividades para que usted pueda entregarlas no sé, extra clase o ahí miramos cómo cuadramos con las grabaciones. Ah, ok, profe, listo. Entonces, muchas gracias nuevamente por la clase, por el curso. Gracias por todo. Listo, Jonathan. Por todo el aporte. Listo, gracias a usted también. Ok, Manuel profe. Andrés. Presente, profe, gracias ahí por la explicación. Muy bacano el curso. Listo, Manuel, me alegra entonces que le haya gustado y ojalá pues le haya servido para algo. Hágale, ya me inscribo ahí ahorita al otro de electrónica. Listo, Que ahí no lo había cuadramos visto. con el tema de las grabaciones. Hágale de una. Entonces, ahorita ya me inscribo. Listo. Catherine Joana. Francisco Hernán. Presente, profe. Presente, profe, gracias. Listo, nuevamente. Catherine, gracias. Francisco, gracias. William, gracias. Irania, gracias. Oscar Humberto, gracias también. Presente, gracias. Eliezer Álvarez. Eliezer no vino hoy, pero él también estuvo juicioso durante todo el curso. Chori Stephanie. Presente, profe, gracias. Listo, gracias también. Jonathan Charris. Presente, profesor. Gracias por todo y por su enseñanza. Ya hoy con el tercer curso con usted. Vamos para el cuarto. Listo, bien. Esa es la actitud. Arnaldo José. Sergio Armando. Presente, profesor. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias por el curso, por la formación, por el tiempo y por ese profesionalismo que tiene. A todos los compañeros también, muchas gracias. Nos vemos en el próximo curso. Listo, Arnaldo, gracias. Sergio Armando, José Jairo. Juan Pablo Imitola, Jesús Jiménez. Presente, profe. Muchísimas gracias por este curso nutridor. Muchas gracias. Se aprende harto acá. Listo, Jesús, esa es la idea. Gracias a usted también por la participación. Keimer Mendoza. Presente, profe. Muchísimas gracias. Listo, igualmente, Keimer. David Alfonso. Brian Alexis. Presente. Listo, Brian, gracias también. Bueno, gracias, profe. Por la excelente puntualidad y tiene todas las asistencias. Mariana.
Bray. Presente, profe. Gracias. Listo, Bray también asistió a todas las clases. Excelente por la puntualidad. Solo falló a una, la primera. Ronald Yesit. Presente. Listo, Ronald también asistió a todas las clases, estuvo participativo, entregó las tareas, entonces bien, felicitaciones ahí. Hablo de las tareas del otro curso, porque en esta no dejamos sino una. Listo, entonces en estos días le paso la lista y ojalá pues nos podamos ver ya la otra semana para arrancar el otro curso, que nos podamos ver con todos. Creo que no me llamó a lista a mí. Camilo Andrés. ¿Cómo es su apellido, Camilo? Martínez. ¿Por qué no lo llamé? Martínez Camilo Andrés, sí, perdón. Presente. Listo, Camilo, gracias. Qué pena. Profe, a mí tampoco me llamó. Sí, Irania, ya te llamé. O sea, no te llamé, pero sí te puse ahí porque pues ya tenemos ahí tiempo de estar hablando. William Listo, Oscar, entonces nos vemos la otra semana con los que ya están inscritos ahí. Feliz Dale, descanso, profe, feliz gracias. noche.